Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos un tema que sinceramente nos ha volado la cabeza y estoy segura de que a ustedes también les va a encantar. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la farándula turca, y en concreto en la relación de una de nuestras parejas favoritas, Özge Gürel y Serkan Ayolu. Ustedes saben que nos encanta traerles las últimas noticias, los chismes más jugosos y las historias que nos hacen suspirar, y créanme, lo que vamos a revelar hoy sobre ellos es algo que Özge ni siquiera creía posible. Prepárense porque la cosa se pone interesante. Y antes de empezar con todo el drama y las sorpresas, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den al botón de suscribirse aquí abajo. Así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque se vienen cosas buenísimas. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. El título ya les da una pista. Özge Gürel no lo creía, Serkan Ayolu cambió todo en su relación. ¡Guau! ¿Verdad? Cuando escuchamos esto, lo primero que pensamos es ¿qué pudo haber cambiado tanto? Serkan y Özge llevan una relación que a ojos de todos parecía idílica, estable, llena de amor y complicidad. Siempre los hemos visto juntos apoyándose mutuamente en sus carreras, compartiendo momentos especiales en redes sociales y francamente proyectando esa imagen de pareja perfecta que todos envidiamos. Pero al parecer, la perfección aparente a veces esconde evoluciones internas, cambios que, aunque positivos, pueden sorprender incluso a quienes viven la relación día a día. Y es que pensemos un poco. En cualquier relación a largo plazo, y la de Özge y Serkan ya tiene su buen tiempo, es natural que las cosas evolucionen. Las personas cambian, las prioridades se redefinen, y la forma en que nos relacionamos con nuestra pareja se adapta a estas nuevas etapas. Sin embargo, cuando hablamos de que alguien cambió todo, suena a una transformación radical, a un giro de 180 grados que deja a uno de los miembros atónito. Y en este caso, la sorpresa recae en Özge. ¿Será que Serkan tomó la iniciativa de manera drástica? ¿Implementó nuevas dinámicas que Özge no esperaba? ¿O quizás se trata de un cambio en la percepción de Özge sobre cómo Serkan ha impactado su propia vida y su forma de vivir la relación? Lo que se rumorea y lo que hemos podido recabar de diversas fuentes cercanas a la pareja, sugiere que Serkan ha experimentado una madurez o un enfoque en la relación que ha llevado a Özge a replantearse muchas cosas. No se trata en absoluto de que la relación estuviera mal. Para nada. Más bien, parece que Serkan ha adoptado un rol o una forma de ser que ha profundizado la conexión, la confianza y el compromiso de una manera que Özge no anticipaba. Imaginen estar con alguien que aman, pero de repente esa persona empieza a mostrar facetas o a tomar decisiones que elevan la relación a un nivel completamente nuevo, un nivel que ni siquiera sabías que existía o que esperabas alcanzar. Esa es la sensación que al parecer ha tenido Özge. Una de las áreas donde se dice que ha habido un cambio significativo es en la comunicación y la planificación a futuro. Se habla de que Serkan se ha vuelto mucho más proactivo en cuanto a definir metas conjuntas, no solo en términos de proyectos profesionales, sino también en lo personal. Esto podría incluir desde planes de futuro más concretos, como formar una familia o establecerse en un lugar específico, hasta la forma en que gestionan su día a día juntos. Quizás antes las decisiones se tomaban de manera más espontánea o consensuada en el momento, y ahora Serkan ha aportado una estructura y una visión a largo plazo que ha impresionado a Özge. Esto no significa que ella no participara en las decisiones, sino que la iniciativa y la concreción de Serkan han sido sorprendentemente fuertes. Otro punto clave podría ser la forma en que Serkan ha demostrado su apoyo incondicional. Si bien siempre hemos visto a esta pareja como un equipo, puede que ahora Serkan esté ejerciendo un nivel de protección y respaldo que Özge no había experimentado antes de esta manera. Tal vez en momentos de estrés laboral, de dudas personales o de desafíos imprevistos, Serkan ha surgido como un pilar inquebrantable, ofreciendo no solo palabras de aliento, sino acciones concretas que han aliviado la carga de Özge y le han permitido sentirse aún más segura y valorada. A veces las personas demuestran su amor a través de actos de servicio y de un cuidado que va más allá de lo esperado, y parece que Serkan ha estado haciendo precisamente eso. Además, no podemos descartar la posibilidad de que este cambio en Serkan tenga que ver con su crecimiento personal. A medida que las personas envejecen y acumulan experiencias, sus perspectivas sobre la vida y el amor se profundizan. Serkan, al igual que Özge, ha tenido una carrera exitosa y ha vivido muchas cosas. Es posible que haya llegado a una etapa donde valora aún
Haz la estabilidad, la conexión emocional profunda y el compromiso a largo plazo, y que haya decidido reflejar estas prioridades en su relación de una manera muy palpable. Y Ozge al verlo se ha dado cuenta de esta evolución y le ha sorprendido gratamente. Pensemos en las implicaciones de esto. Para Ozge, que es una mujer independiente, talentosa y con una carrera propia muy sólida, este tipo de cambios en su pareja pueden ser increíblemente positivos. No se trata de que Serkan esté asumiendo un rol de salvador o de líder autoritario, sino más bien de un compañero que ha decidido invertir un nivel de energía y enfoque en la relación que ha elevado la experiencia para ambos. Es como si de repente te dieras cuenta de que la persona con la que compartes tu vida tiene una profundidad y una capacidad de compromiso que antes no habías percibido en su totalidad. Imaginen la conversación. Ozge podría haberle dicho a alguien cercano: no puedo creer lo que Serkan ha hecho últimamente. Pensaba que lo conocía todo, pero me ha demostrado que todavía hay capas y capas de amor, compromiso y fuerza que yo no veía. Ha cambiado la forma en que veo nuestra relación, la forma en que me siento segura, la forma en que planeamos nuestro futuro. Es increíble. Esa es la esencia de lo que parece haber sucedido. No es un drama, no es una crisis, sino una evolución positiva y profunda que ha dejado a Ozge en un estado de asombro y gratitud. ¿Podría esto tener algo que ver con el matrimonio? Bueno, no hay confirmación oficial, pero siempre que una pareja muestra este tipo de madurez y compromiso, los rumores de boda o de planes de familia comienzan a circular. Y si Serkan ha tomado las riendas de una manera tan sólida y orientada al futuro, es perfectamente plausible que esté sentando las bases para dar un paso aún más grande en su relación. Para Ozge, ser testigo de este Serkan, el Serkan que ha decidido transformar y elevar su relación, debe ser un sentimiento increíblemente reconfortante y emocionante. Es importante recalcar que este cambio no implica que la relación fuera defectuosa antes. Simplemente la vida y las relaciones son procesos dinámicos. A veces son los pequeños ajustes, las nuevas perspectivas o un nivel de dedicación que se intensifica lo que hace que una relación pase de ser buena a ser extraordinaria. Y parece que Serkan ha decidido llevar su relación con Ozge a ese nivel extraordinario, y Ozge, aunque quizás no lo esperaba, está encantada con el resultado. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? Primero, que las relaciones, incluso las que parecen perfectas desde fuera, siempre tienen espacio para crecer y evolucionar. Segundo, que la madurez de un hombre o de una persona en general puede manifestarse en su capacidad para comprometerse activamente con el futuro y la estabilidad de su relación. Y tercero, que a veces las sorpresas más bonitas son aquellas que vienen de la persona que creíamos conocer a la perfección, pero que nos demuestra que aún hay mucho más por descubrir y amar. En resumen, lo que parece haber sucedido es que Serkan Ayolu ha demostrado una faceta de compromiso, visión de futuro y apoyo incondicional que ha sorprendido gratamente a Ozge Gurel, elevando su relación a un nuevo nivel de profundidad y seguridad. No se trata de que antes estuviera mal, sino de una evolución que ha redefinido la percepción de Ozge sobre el potencial de su relación y la fortaleza de su compañero. Y hasta aquí nuestro desglose de esta interesante noticia. Espero de verdad que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté investigándolo y contándoles. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que es común que las parejas evolucionen de esta manera? ¿Han experimentado ustedes cambios sorprendentes en sus relaciones? Por favor, dejen todos sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos, especialmente con aquellos fans de Ozge y Serkan, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para más contenido como este. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande para todos.